Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Soy Manuel y estoy muy emocionado hoy. Bella, tengo que contarte sobre algo increíble que me pasó esta semana. Hola, queridos oyentes de Wow Spoken Spanish. Bienvenidos a un nuevo episodio. Manuel, te veo muy contento. ¿Qué te pasó? Pues mira, decidí comprar un regalo para mi mamá por internet. Fue mi primera vez comprando en línea y no sabía qué esperar. ¡Qué emocionante! La primera compra en línea siempre es especial. ¿Y qué compraste para tu mamá? Compré una cafetera nueva. Ella ama el café, pero su cafetera vieja ya no funciona bien. Vi una oferta muy buena en una página web. Me encanta esa idea. ¿Y cómo fue el proceso? Muchos de nuestros oyentes también quieren aprender a comprar en línea. ¿Fue difícil? Al principio estaba nervioso. Entré a la página web y había tantas opciones. Cafeteras rojas, negras, grandes, pequeñas. No sabía cuál elegir. Eso es muy común cuando compramos en línea. Hay muchas opciones y a veces es confuso. ¿Cómo decidiste cuál comprar? Leí las opiniones de otros clientes. Eso me ayudó muchísimo. Una cafetera tenía 5 estrellas y muchas personas decían que era excelente. Muy inteligente. Las opiniones de otros clientes son muy importantes. Oyentes, ¿ustedes leen las opiniones antes de comprar algo? Déjenos un comentario. Exacto. Después de leer las opiniones, agregué la cafetera al carrito de compras. Fue muy fácil. Solo tuve que hacer clic en un botón. El carrito de compras virtual es como el carrito en un supermercado, pero en Internet. ¿Y luego qué hiciste, Manuel? Luego fui a pagar. Aquí me puse un poco nervioso porque tenía que poner la información de mi tarjeta de crédito. Es normal sentir nervios al poner información personal en Internet. ¿La página web era segura? Sí, la página tenía un candado pequeño arriba, junto a la dirección web. Mi hermano me dijo que eso significa que la página es segura. Correcto, ese candado es muy importante. Siempre debemos verificar que la página sea segura antes de comprar. ¿Y pudiste completar el pago sin problemas? Sí, puse el número de mi tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Después hice clic en confirmar compra. Perfecto. Oyentes, ¿alguna vez han comprado algo en línea? ¿Fue fácil o difícil para ustedes? Queremos saber su experiencia. Después de confirmar, recibí un correo electrónico inmediatamente. El correo decía que mi pedido estaba confirmado y tenía un número de seguimiento. El número de seguimiento es muy útil. Te permite ver dónde está tu paquete en todo momento. ¿Usaste el número de seguimiento? Claro que sí. Todos los días revisaba dónde estaba mi paquete. Primero estaba en la ciudad de la tienda, luego viajó a mi ciudad. Es emocionante seguir el viaje del paquete, ¿verdad? Es como esperar una sorpresa, aunque tú sabes que viene. Exactamente. El paquete tardó 5 días en llegar. No fue mucho tiempo, pero yo estaba muy ansioso esperando. 5 días es un tiempo razonable. Algunos envíos son más rápidos, otros más lentos. ¿Y cómo supiste que el paquete llegó? Un día llegué a casa y había una caja grande en la puerta. Tenía mi nombre y mi dirección. Estaba tan emocionado. ¡Qué momento tan especial! Abrir un paquete siempre es divertido. ¿La cafetera llegó en buen estado? Sí, abrí la caja con mucho cuidado. La cafetera estaba envuelta en plástico de burbujas para protegerla. Llegó perfecta, sin daños. El plástico de burbujas es muy importante para proteger los productos frágiles durante el envío. ¿Y qué hiciste después? Saqué la cafetera de la caja y revisé que todo estuviera completo. Venía con un manual de instrucciones en español. Eso es genial. Los manuales en español son muy útiles. La cafetera funcionó bien desde el principio. Bueno, aquí viene la parte interesante de mi historia. Conecté la cafetera y no funcionaba. No encendía. Oh, no, eso debe haber sido frustrante después de esperar tanto. ¿Qué hiciste? Al principio me asusté. Pensé que había perdido mi dinero. Pero luego recordé que la página web tenía servicio al cliente. El servicio al cliente es muy importante cuando compramos en línea. ¿Cómo contactaste con ellos? Entré a la página web otra vez y busqué la sección de ayuda. Había un número de teléfono y también un chat en vivo.
¿Y cuál opción elegiste? Oyentes, ¿ustedes prefieren llamar por teléfono o usar el chat? Cuéntenos en los comentarios. Decidí usar el chat en vivo porque era más rápido. Escribí mi problema y en 2 minutos una persona me respondió. El chat en vivo es muy conveniente, no tienes que esperar mucho tiempo. ¿Y qué te dijo la persona del servicio al cliente? Me preguntó mi número de pedido. Yo tenía el correo electrónico guardado, así que le di el número rápidamente. Siempre es bueno guardar los correos de confirmación. Tienen información importante que podemos necesitar después. La persona fue muy amable. Me dijo que podía devolver la cafetera y ellos me enviarían una nueva sin costo extra. Qué buen servicio. La política de devoluciones es muy importante al comprar en línea. ¿Y cómo fue el proceso de devolución? Ellos me enviaron una etiqueta de envío por correo electrónico. Solo tuve que imprimir la etiqueta y pegarla en la caja. Eso suena fácil. ¿Y dónde llevaste el paquete para enviarlo de regreso? Llevé el paquete a una oficina de correos cerca de mi casa. La empleada escaneó la etiqueta y se llevó el paquete. Perfecto. Y supongo que después esperaste a que te enviaran la cafetera nueva. ¿Cuánto tiempo tardó? Esta vez, solo tardó 3 días. Creo que porque ya tenían mi dirección y toda mi información, el proceso fue más rápido. ¿Y esta vez la cafetera funcionó bien desde el principio? ¡Sí! Abrí la caja, conecté la cafetera y funcionó perfectamente. Hice café inmediatamente para probarla. ¡Qué alivio! ¿Y cómo quedó el café? ¿La cafetera es buena? El café quedó delicioso. La cafetera es muy fácil de usar. Solo pones el agua, pones el café molido y presionas un botón. Suena muy simple. ¿Y tu mamá ya probó su regalo nuevo? Todavía no. Su cumpleaños es la próxima semana. Guardé la cafetera en mi armario para sorprenderla. ¡Qué emocionante! Seguro le va a encantar. Oyentes, ¿ustedes también compran regalos en línea para sus familias? Ahora que tuve esta experiencia, me siento más seguro comprando en línea. Antes tenía miedo, pero ya no. Es natural tener miedo al principio, pero cuando aprendes el proceso se vuelve muy fácil. ¿Qué otros productos te gustaría comprar en línea? Estoy pensando en comprar ropa. Vi una tienda en línea que tiene camisas muy bonitas y a buen precio. Comprar ropa en línea puede ser difícil porque no puedes probártela antes. ¿Cómo vas a saber si la talla es correcta? La página web tiene una guía de tallas. Puedes medir tu cuerpo y comparar con las medidas en la guía. Esa es una buena estrategia. También es importante leer si la ropa es grande o pequeña en las opiniones de otros clientes. Tienes razón. Muchas personas escriben si la camisa les quedó grande, pequeña o perfecta. Eso ayuda mucho. Ve la idea. Oyentes, si compran ropa en línea, siempre lean las opiniones sobre las tallas. Les va a ahorrar muchos problemas. También descubrí que muchas tiendas en línea tienen descuentos especiales. A veces, los precios son más bajos que en las tiendas físicas. Es verdad. Las tiendas en línea pueden ofrecer mejores precios porque no tienen que pagar renta de un local grande. Y otra cosa genial es que puedes comprar a cualquier hora. No importa si es de día o de noche. Exacto. Puedes comprar a las 2 de la mañana si quieres. Las tiendas en línea nunca cierran. ¿No es maravilloso? Sí, es muy conveniente, especialmente para personas que trabajan mucho y no tienen tiempo de ir a las tiendas durante el día. También hay aplicaciones móviles ahora. Puedes comprar desde tu teléfono mientras viajas en el autobús o esperas en el doctor. Yo descargué una aplicación de la tienda donde compré la cafetera. Me mandaron un código de descuento del 10% para mi próxima compra. ¡Qué buena oferta! Las tiendas hacen eso para que los clientes regresen. Es una estrategia inteligente. Y me gusta que puedo comparar precios fácilmente. Puedo ver el mismo producto en 3 tiendas diferentes sin salir de mi casa. Esa es una de las mejores ventajas de comprar en línea. Ahorras tiempo y dinero al comparar precios rápidamente. Pero también aprendí que debo tener cuidado. No todas las páginas web son confiables. Muy importante, Manuel. ¿Cómo sabes si una página web es confiable o no? Primero, busco el candado de seguridad que te mencioné antes. Segundo, leo opiniones sobre la tienda en Internet.
Excelente consejo. También es bueno verificar si la tienda tiene una dirección física real y un número de teléfono de contacto. Y mi hermano me dijo que nunca debo comprar en páginas que tienen precios demasiado bajos. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es real. Tu hermano tiene razón. Las páginas fraudulentas a veces ofrecen precios increíbles para atraer a las personas. Oyentes, siempre tengan cuidado. También aprendí sobre los métodos de pago seguros. Algunos usan PayPal u otros servicios que protegen tu información. Sí, esos servicios son muy útiles. No tienes que dar tu información de tarjeta directamente a la tienda. ¿Sabes qué más me gustó de comprar en línea? Que puedo hacer una lista de deseos. Una lista de deseos, cuéntanos más sobre eso. Es una función donde puedes guardar productos que te interesan sin comprarlos inmediatamente. Así puedo pensarlo mejor antes de gastar mi dinero. Esa es una función muy práctica. Te ayuda a no comprar por impulso. Puedes regresar después y decidir si realmente necesitas ese producto. Exacto. Tengo 5 cosas en mi lista de deseos ahora. Estoy esperando a que haya una venta para comprarlas. Muy inteligente. Muchas tiendas tienen ventas especiales en ciertas fechas. ¿Conoces algunas de esas fechas? Sí, está el Viernes Negro después del Día de Acción de Gracias, y también el Lunes Cibernético que es solo para compras en línea. Correcto. También hay ventas en Navidad, Año Nuevo y el Día de San Valentín. Es bueno planear tus compras grandes para esas fechas. Y muchas tiendas te permiten suscribirte a su boletín de noticias por correo. Te mandan información sobre ventas especiales. Sí, pero ten cuidado de no suscribirte a demasiados boletines. Tu correo electrónico puede llenarse muy rápido. Tienes razón. Yo me suscribí a 5 tiendas y ahora recibo como 20 correos cada día. Puedes cancelar la suscripción fácilmente. Usualmente hay un enlace al final del correo que dice cancelar suscripción. Buena idea. Voy a hacer eso con algunas tiendas que no me interesan tanto. Oyentes, ¿ustedes están suscritos a boletines de tiendas? ¿Les parece útil o molesto? Queremos conocer su opinión. Otra cosa interesante es que muchas tiendas ofrecen envío gratis si compras más de cierta cantidad. Sí, por ejemplo, si compras más de $50, el envío es gratis. Eso te motiva a comprar más productos. Pero a veces es mejor pagar por el envío que comprar cosas que no necesitas solo para obtener envío gratis. Absolutamente. Hay que ser inteligente con el dinero. No gastes más solo por obtener un beneficio pequeño. También descubrí que puedo rastrear mis gastos más fácilmente cuando compro en línea. Todos los recibos están en mi correo electrónico. Eso es muy útil. Es más fácil que guardar recibos de papel que pueden perderse o dañarse. Y si necesito devolver algo, es más fácil encontrar la información de compra porque está todo en el correo. Muy cierto. La organización es más simple cuando todo está digital. ¿Ya le contaste a tu mamá sobre su regalo? No, quiero que sea una sorpresa total. Pero le pregunté qué tipo de café le gusta para comprarle café también. ¡Qué detalle tan lindo! Vas a darle la cafetera con café. Eso es un regalo completo. Sí, encontré una tienda en línea que vende café de diferentes países. Voy a comprar 3 tipos diferentes para que ella pruebe. Excelente idea. ¿Y ese café también lo vas a comprar en línea? Sí, la misma tienda que vende cafeteras vende café también. Así puedo pedir todo junto y ahorrar en el envío. Perfecto. Comprar varios productos de la misma tienda es inteligente porque solo pagas el envío una vez. Exacto. Ya aprendí algunos trucos para ser un comprador en línea más eficiente. Manuel, has aprendido mucho en poco tiempo. Estoy segura de que nuestros oyentes también aprendieron mucho hoy. Espero que sí. Comprar en línea al principio parece complicado, pero con práctica se vuelve muy fácil. Oyentes, si tienen miedo de comprar en línea, comiencen con algo pequeño y de una tienda conocida. Así pueden practicar sin mucho riesgo. Buen consejo. Yo comencé con la cafetera, que costaba como $40. No era demasiado caro por si algo salía mal. Y, aunque tuviste un problema con la primera cafetera, el servicio al cliente te ayudó rápidamente. Eso muestra que las buenas tiendas cuidan a sus clientes. Sí, ahora sé que si hay un problema,
puedo contactar al servicio al cliente y ellos me van a ayudar. Esa confianza es importante. Hace que la experiencia de comprar en línea sea menos estresante. Ahora ya no tengo miedo. De hecho, estoy emocionado de hacer más compras en línea. Es bueno escuchar eso. La tecnología está aquí para hacer nuestra vida más fácil, no más difícil. Totalmente de acuerdo. Y puedo comprar cosas que no están disponibles en las tiendas de mi ciudad. Ese es otro beneficio enorme, el acceso a productos de todo el mundo desde tu casa. Por ejemplo, hay una marca de zapatos que me encanta, pero no se vende en mi ciudad. Ahora puedo comprarlos en línea. Perfecto. La variedad de productos en línea es mucho mayor que en las tiendas físicas. Y también puedo leer reseñas detalladas sobre los productos antes de comprar. Eso me ayuda a tomar mejores decisiones. Las reseñas son como consejos de amigos que ya compraron el producto. Son muy valiosas. Exacto. A veces, las reseñas incluyen fotos que los clientes tomaron. Esas fotos muestran cómo se ve el producto en la vida real. Esas fotos son más útiles que las fotos profesionales de la tienda porque son más realistas. Sí, te dan una mejor idea de lo que vas a recibir. Oyentes, cuando compren en línea, también pueden escribir reseñas para ayudar a otras personas. Es una manera de contribuir a la comunidad. Buena idea. Voy a escribir una reseña sobre la cafetera después de que mi mamá la use por un tiempo. Perfecto. Y así completamos el círculo. Otros te ayudaron con sus reseñas, ahora tú ayudas a otros. Me gusta esa idea. Es como compartir conocimiento y experiencias. Exactamente. Bueno, Manuel, creo que cubrimos muchos aspectos importantes sobre comprar en línea hoy. Sí, hablamos sobre cómo elegir productos, cómo pagar de manera segura, cómo rastrear paquetes y cómo manejar problemas. También hablamos sobre las ventajas como comparar precios, comprar a cualquier hora y tener acceso a más productos. Y no olvidemos los consejos de seguridad. Siempre verificar que la página sea confiable antes de comprar. Muy importante. Queridos oyentes, esperamos que este episodio les haya sido útil. Si tienen preguntas sobre compras en línea, déjenos un comentario. Nos encanta leer sus mensajes. Y si ya tienen experiencia comprando en línea, compartan sus consejos con otros oyentes. Todos podemos aprender de todos. No olviden suscribirse a Wow Spoken Spanish para más conversaciones en español que les ayudarán a aprender. Y denle me gusta a este episodio si les gustó. Eso nos ayuda a saber qué tipo de contenido quieren escuchar. Muchas gracias por escucharnos hoy. Espero que todos tengan un excelente día. Hasta la próxima vez, queridos oyentes. Sigan practicando su español y recuerden que cada conversación los acerca más a la fluidez. Adiós a todos, y ya les contaré cómo reaccionó mi mamá cuando le dé su regalo. Sí, por favor, cuéntanos en el próximo episodio. Buenas tardes y hasta pronto.